específico tiene que ver con una luz en el camino, es decir, nos estamos refiriendo al Evangelio. Y el tema que hoy nos trae, ¿verdad?, aquí es precisamente buscar los métodos. Así que vamos a tener un momento de oración para pedir la dirección de nuestro Dios y Dios sea el que nos guíe para poder también dar el tema y ustedes que escuchan también poderlo aplicar a su vida. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar hoy aquí en tu casa de oración, dándote, Señor, la gloria, la honra, la adoración debida a tu nombre, Señor. Sabemos que no somos merecedores, sabemos que seguimos pecando, Señor, que seguimos desobedeciendo en algunas cosas, Padre, pero te suplicamos que tú, por tu sacrificio que hiciste en la cruz, perdones nuestras ofensas y podamos, Padre Celestial, poder hablar tu evangelio hoy y también quienes escuchan puedan hacerlo, Señor, pensando en que a quien servimos es a tu nombre, Padre. Permítenos, pues, Padre Celestial, poder estudiarla y entender, Señor, este evangelio tan hermoso que nos dejaste. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Les comentaba al principio que estamos hablando en referencia a los evangelios. Y evangelizar para muchos no se nos hace fácil. Y no se nos hace fácil por diferentes motivos. No quiero tomar ahorita todos los motivos que podemos ver en los cuales no se nos hace fácil el poder hablar con denuedo el evangelio. Y si hablamos de los métodos de evangelismo, tenemos muchos métodos. Incluso tenemos infinidad de folletos que nos ayudan o nos dan una pauta para empezar a evangelizar a alguien. Pero algo que hablábamos o que se ha hablado por mis hermanos anteriores que han predicado durante este mes, es de que yo creo que el método que nosotros usemos no es tan efectivo, no es tan llegador, tan enamorante, si nosotros no conocemos el tema del evangelio. Y si nosotros no conocemos el tema del evangelio, no podemos compartir algo de lo que nosotros mismos carecemos. Y es por eso que quiero hacer una remembranza desde el primer día que estudiamos el primer subtema que se llamaba Lámpara a mis pies, tu camino. Si buscáramos en Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, dice: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y fíjense ustedes, hermanos, ¿quiénes eran los que habían subido? Los discípulos de Jesús. Y sin embargo, todavía en ellos había algo de duda. Y el evangelio en sí, hermanos, es que nosotros tenemos que quitarnos esas dudas que nosotros tenemos del evangelio para poder compartir de nuestra propia experiencia. Ciertamente muchas veces tenemos un manual. Yo en lo particular me gusta mucho el sistema de evangelismo explosivo. Para muchos es insuficiente, pero la ventaja del evangelismo explosivo es de que nosotros tenemos que prepararnos primeramente. Ciertamente es un mecanismo que se está repitiendo constantemente, pero también es un mecanismo que nos ayuda a nosotros a ver realmente, por ejemplo, qué significa Dios, quién es Jesucristo, cuál es la condición del hombre allá en el mundo. Y cuando nosotros entendemos bien esta parte, entonces nosotros podemos compartir el evangelio porque nosotros estuvimos ahí mismo en el lugar donde estuvieron aquellos que todavía no conocen al Señor. Y entonces vamos a crear un método que sea aceptado delante de los demás. Muchas veces podemos compartir el evangelio en, ¿cuánto les puedo decir? 5 minutos, 10 minutos. Yo le llamaría a eso sí una explosión de evangelismo porque lo vas a reducir todo a un contenido esencial. Pero también el evangelismo, una vez que se habla, hay que darle un
seguimiento. Porque muchos hablan, inclusive yo cuando he andado por el mercado aquí mismo en Tamulté, he encontrado a muchos hermanos que están predicando con una bocina, ¿verdad?, ahí al lado, y están predicando el Evangelio. Y ese es otro método muy bueno también, porque aunque él pareciera que no le está hablando a nadie o no tenga a nadie allá a su alrededor, quien va pasando, es imposible que no escuche eso. Y eso va entrando en la mente del ser humano. Cuando nacen los niños, ¿cuál es su mente? ¿Cómo está su mente, su memoria? En blanco. Cuando nosotros compramos una memoria USB porque necesitamos guardar documentos, ¿cómo viene la memoria? Sin nada, limpiecita. ¿Por qué? Porque tú vas a ir metiendo en ella lo que tú vas a necesitar. De la misma manera los niños, el niño va creciendo y de lo que nosotros le vayamos inculcando al niño, eso es lo que el niño, cuando llegue a una edad adulta, una edad que ya conozca, él va a seguir con ese método, porque el niño aprende viendo. Veía yo un video hace unos días en un parque, un zoológico, un gatito se aventó y cayó en la jaula donde había un tigre y una pantera. Y entonces cuando el gatito entra ahí, que estaba chiquitito, era un bebé, la pantera se puso en alerta, ¿no? Y andaba ahí, no lo atacaba. Pero había un tigre más adelante. El tigre al momento que lo vio como carnada y quiso atacar al bebé gatito y la pantera se interpuso. Quizá porque el gato era negro, no sé, tal vez la pantera lo quiso proteger pensando en que fuera un hijo de ella. Y entonces sigue el video y vemos a la pantera que sale de la cuevita donde se llevó al gatito y el gatito venía atrás de ella imitando sus pasos, porque ya también se sentía grande porque lo había protegido, porque había librado una batalla. El evangelismo, hermanos, no es fácil. No es fácil ir casa por casa. No es fácil, inclusive regalar un folleto solamente, tampoco es fácil. Porque la gente agarra, lo aprieta y lo apachurra y lo tira a la basura, porque ignoran que en ese folleto tienen vida eterna. Primera de Timoteo 2:4, el deseo de Cristo es que cualquiera o que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque Cristo es la verdad. Dios no retarda su venida, mucho menos tampoco su promesa. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo practiqué el evangelismo explosivo, hermano. Y de hecho traigo ahí en mi tablet presentar un evangelismo de una manera rápida, los puntos importantes que se toman o que se tocan para sensibilizar a la persona del estado en el que se encuentra. Y entonces nos explica quién es Dios. Y nos dice que Dios es misericordioso. Nos ama. Con amor eterno te he ¿qué? Amado. Y entonces la gente afuera dice, bueno, pero si Dios es amor, entonces ¿por qué va a querer Dios que yo me vaya al infierno si Él me ama? Entonces que me salve, ¿no? Esa es la idea que todos tienen. Otros tienen la idea de que pues yo no le hago daño a nadie, trato de hacer caridad, trato de ser bueno, la mejor persona que pueda haber en el mundo, no me meto con nadie, no soy airado, no soy enojón. Y entonces yo creo que Dios no creo que me quiera mandar al infierno por lo que no hago.
Pero dicen que la justicia de Dios, porque Dios también es un Dios justo, la justicia de Dios no depende de lo que nosotros pensemos que es justicia para nosotros, sino que Dios nos juzga de acuerdo a la justicia de Él, no a la justicia del ser humano, hermano. Delante de nosotros podemos encontrar un sinnúmero de personas que son dadivosos, amables, no se meten con nadie, pero eso no les cuenta para que el Señor les otorgue la entrada al cielo. Y no es que tengamos que hacer algo para ganarlo, dice, porque el cielo es un regalo, es una dádiva de Dios, un regalo de vida eterna que Dios nos ofrece sin cobrarnos un peso. Eso sin contar que desde el principio nosotros somos propiedad ¿de quién? De Dios. Él nos creó y nos creó perfectos. Si no, para eso vayamos a Génesis y veamos cómo creó Dios a Adán y Eva. Cuando el Señor se sentó a ver su creación, ¿qué dijo? Que era en gran manera, ¿qué? Buena, perfecta. El único problema con el ser humano es que Dios le dio la libertad de elegir. Y le dijo, de todo el huerto que hay puedes comer, todo, cualquier cosa, lo que se te antoje, pero no comas de este árbol. Y como seres humanos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos? Fuimos al árbol, ¿no? Claro que hay otra situación aquí que no vamos a tocar desde a fondo este tema. La serpiente. ¿Quién era la serpiente? Satanás, ¿no? Ahora, ¿de qué manera actuó Satanás en las personas? O más bien en Eva. Fue astuta, dice la palabra de Dios. Fue inteligente. Manejó la situación con un perfil bajo. Y cuando Satanás le dijo a la mujer, ¿ya viste ese árbol? Dice la mujer, sí. ¿Y no ves que el fruto es hermoso? Se antoja comerlo. No, pues sí. ¿Y qué te impide comerlo? Es que Dios nos dijo que no, que de todo podemos comer menos de ese árbol, porque moriremos. Y miren la astucia de Satanás, le dice, no van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que coman de ese árbol porque van a ser como Él. Tal vez pudo haber pensado Eva que iban a ser, que ya eran desde ese momento inmortales, ¿no? Porque no habían pecado todavía. O no sé qué habrá venido a la mente de Eva. Pero le dijo Satanás, come y vas a saber el bien y el mal. Entonces Eva probó. Y por consecuencia el hombre, como ya estaba acostumbrado a su pareja, pues se fue también con Eva y comió del fruto prohibido. Por lo tanto, nosotros ya nacemos en esa situación de pecado. Y es por eso que nosotros caímos de la gracia de Dios y por eso fue que entró la muerte al ser humano. Muy bien, vamos a continuar. Dice, el camino de Dios es justo, Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Está claro, hermanos? Creo que el versículo no puede tener mejor explicación más que ya la que hemos escuchado. Si nosotros no nos volvemos de nuestros malos caminos, merecemos la muerte. Dice Apocalipsis capítulo 22, 17, y esto es lo que ya hemos estado viendo, Todavía no entro en el tema y no quiero que se espanten porque realmente el método es más sencillo. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven,
y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. No es necesario que nos esforcemos en ser buenas personas. No es necesario que nosotros nos esforcemos en ayudar a alguien, porque eso nos lo va a dar el Espíritu de Dios que ya mora en nosotros. Eso es un resultado de la decisión que tomamos de seguir a Cristo como Señor y Salvador. Ahí es donde radica el verdadero efecto del Evangelio. Y ahí radica también el éxito que Jesús tuvo al morir por nosotros en aquella cruz. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ese tema lo vimos hace unos domingos aquí. Porque de él mana, dice, la vida. Y ahí es donde nosotros encontramos. Miren, yo le comentaba anoche a los jóvenes, en la sociedad de jóvenes, que nos pueden hacer cualquier cosa, levantar cualquier chisme, decir cualquier cosa que no sea verdad de nosotros, pero cuando nos tocan el bolsillo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Actuamos rapidito, porque muchos tienen su corazón en sus posesiones, en lo que tienen. Y yo, pues ustedes conocen el carro que yo cargo, ¿no? Jamás me habían robado la batería de mi coche. Y yo dije, bueno, varias veces lo dije, ¿no? El Señor me ha protegido porque son fáciles de abrir. Y ahorita ya he experimentado 4 ocasiones en que me la han robado. Y entonces yo digo, bueno, pues ni modo. Me dice mi mujer, no, dice, pero ¿cómo es posible que mete el carro para acá? Y yo, ya pasó, ya no puedo hacer nada, ya se la llevaron. Déjalo, ahí está. Ya conseguiré otra. En parte es mi culpa porque yo no le quitaba la batería ya en la noche, ¿no? Como queda en la calle el pobre carro. Ahorita pues ya le tengo que quitar la batería, pero también eso también implica que se va a deteriorar algo más de estar quitando y poniendo, estar quitando. Pero eso es lo de menos, lo hago. Pero lo importante, hermanos, aquí es que si nosotros le tomamos mucho empeño a nuestras posesiones, a un carro, una casa, terrenos, entonces nuestro corazón no está en la palabra de Dios. Y tenemos que tener un corazón agradecido, aún en las circunstancias más graves de nuestra vida. Fíjense ustedes lo que Juan 3:16 dice, creo que todos lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y cuánto le va a costar esta vida eterna? No tiene que sacar dinero de su bolsillo, mucho menos irse aquí de rodillas hasta Ixacomitán, a Torrefuerte, para que Dios lo perdone por sus pecados. No es necesario, hermano, porque ese sacrificio, eso que nosotros quisiéramos vivir, Cristo lo pagó en la cruz. Y es nuestra responsabilidad predicar ese evangelio, predicar lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, compartirlo. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, compartir. No sé cuántos de ustedes han estado comiendo en alguna fondita, algún restaurante o algo, y de repente llega una persona indigente y te pide que le regales un taquito o que le compres un refresco. Va uno y le compra el taco, se lo sirven y se va. ¿Creen ustedes que eso es compartir? No sé si estoy utilizando bien el término compartir. No conozco mucho de gramática o de español, pero para mí eso no sería compartir. Para mí eso es quitarme a alguien de encima que me está estorbando. Compartir realmente sería sentarlo a mi mesa y estar con él, platicar con él y compartir con él una comida. El evangelio es similar, hermanos.
Si nosotros solamente le entregamos un folleto a la persona, pero no le explicamos lo que contiene ese folleto, si él guarda el folleto, puede ser que más adelante lo lea y haya un fruto sembrado allí. Pero si de entrada él arruga ese folleto, se está perdiendo la salvación. Y como no lo vamos a ver nunca más quizás, digo quizás porque no lo sé, ¿no? Entonces, creo que compartir, hermanos, es dar algo que nosotros ya recibimos y vimos que era bueno. Si a mí me dan una comida o llego a un restaurante y me gusta la comida de ese restaurante, cuando yo encuentre a un compañero mío le voy a decir, ¿sabes qué? Ve a tal restaurante porque mira, es una comida de calidad. Porque quiero compartir algo bueno con esa persona. Veamos lo que Hechos dice. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No había altanería, no había ira, no había enojo, no había división, sino que compartían todos juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben una cosa que tiene evangelismo explosivo? Y perdón que yo hable mucho sobre evangelismo explosivo, pero fue lo que yo experimenté y me gustó el sistema. Evangelismo explosivo no es solamente salir a compartir el evangelio, hermano. Hay todo un trabajo detrás de ello. Porque independientemente de los que salen a compartir el evangelio, tenemos compañeros de oración, los cuales están orando en sus casas o en la iglesia, pidiendo, porque cuando nosotros compartamos el evangelio, el corazón que está escuchando la palabra de Dios, ponga atención y sea tocado. Es todo un proyecto que, si se cumple en tiempo y forma, es efectivo, como cualquier otro método. Pero para compartir cualquier método, tenemos que conocer ese contenido. Ya estoy terminando, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 17, del verso 45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algún corazón que Dios no pueda mover? Yo digo que no. Pero tenemos que llegar con el corazón con el que David llegó ahí, con la fe que David tuvo delante de aquel gigante. Yo en mis tiempos de joven practiqué un poco el karate. Y quizás no era yo muy bueno en eso, pero me llevaron a competir en ciertos lugares. Y de repente, cuando ya estaba yo por enfrentarme a mi oponente, lo vi yo grandote y sí te intimida, hermano. ¿Cómo no te intimida ver a una persona más grande que tú? Y sabiendo que trae también una técnica parecida a la tuya. Y sí me hacía yo chiquitito delante de él. Y a veces venía una pipiolita que estaba mucho más chico que yo, y era el que me daba unas tranquilizas tremendas. Sí, hermano. Digo, pues como es una competencia, pues no corre el riesgo tu vida, ¿no? Pero sí me daba unas que no la vi yo venir ni por dónde venían, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar preparados. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dijo David, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos a los filisteos, y las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Qué creen ustedes que iban a hacer los filisteos con ese cuerpo, de acuerdo a la lectura de la palabra de Dios? Voy a interpretarlo a mi modo.
Quiero decir, lo voy a interpretar a mi modo, ¿eh? No quiero decir que esto diga la palabra de Dios. De acuerdo a como yo leo la lectura, los filisteos al ver que ya Goliat estaba muerto, ahí lo iban a dejar. Ni siquiera le iban a dar sepultura, porque dice David que se lo iba a dar, ¿quién? A las aves de los cielos. ¿Y cuáles son las aves de los cielos? Que comen carroña, que comen lo podrido, lo que no sirve. Ya ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Y dice, y se lo voy a dar a las bestias de la tierra. ¿Cuáles son esas bestias de la tierra? Que comen carroña. Las hienas y muchos otros animales que ahorita no los voy a poder mencionar. Ese era el fin del malvado. Dice, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. El Señor ya tiene la batalla ganada, hermanos. Lo que nosotros necesitamos es la decisión de ir y predicar el Evangelio de Dios, porque ese es el mandato, esa es la gran comisión. Hebreos 11:6. Agradar a Dios sin fe es imposible. Dice Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y voy a terminar con eso, hermano. Queremos agradar a Dios, cumplamos lo que Él nos encargó en esa gran comisión. Ir a predicar, pero no solamente predicar por predicar, sino compartamos el Evangelio. Muchos lo hacen a través de un testimonio personal. Anduvieron en el mundo, fueron malos, fueron ingratos, fueron mercenarios, pero cuando el Señor tocó su corazón, ellos cambiaron en una forma radical y ahora sirven al Señor. Hay quienes van casa por casa visitando parientes, amigos, y comparten el Evangelio en casa. Y yo alabo mucho ese gusto de los testigos de Jehová. Tienen una templanza, una paciencia, hermano, que aunque les cierren la puerta en la cara, ellos vuelven a regresar al lugar. Y yo les aseguro que, bueno, si nosotros nos cerraron una puerta, quizás ya no regresaríamos a ese mismo lugar. Y me pasó una ocasión que íbamos a visitar, y cuando le hablé a la persona que yo iba a visitar, pues con el pastor, me dijo la persona, no, hermano, si es que yo ya sé mi obligación que tengo en la iglesia, no necesito que me visiten. Que no sea esa nuestra respuesta cuando vayan a nuestra casa a visitarnos, hermano. Porque quienes llegan a visitarnos a nuestras casas no llegan a ver en qué condiciones estamos, si vivimos bien, si tenemos una casa lujosa, no. A lo que a nosotros nos interesa es realmente cómo es tu situación personal con Cristo. ¿Qué necesidades tienes de oración? Porque todos tenemos necesidades. Eso es lo importante. Por eso la vez pasada les dije que les íbamos a visitar todos, porque el consistorio está en esa posición de visitarles ahí en sus hogares, para conocerles más, para tener un acercamiento más con ustedes y también orar por ustedes, por las necesidades que tenemos. Si no tenemos casa, porque Dios nos provea una. Si no tenemos trabajo, para que Dios actúe y nos dé un empleo. Si estamos en la escuela y vamos mal, que Dios corrija eso. Pero depositar nuestra confianza en Él, como lo hizo David, y no en el ser humano. Si nosotros nos fijamos en el ser humano, nos va a fallar. Si ustedes ponen la confianza en mí, les voy a fallar, hermanos. Pero pongan su confianza y su mirada, dice, puesto los ojos en Jesús, ¿el qué? Creador y consumador de todo. Quiero dejarles eso en sus mentes. Y cuando nos inviten aquí en la iglesia a participar en evangelismo, participemos, vayamos, siempre y cuando tengamos el tiempo. Pero si no, también tenemos que hacer que el tiempo
llegue. Que Dios le bendiga, hermano.